¿Ahí todos lo ven? Sí, se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, antes que nada, gracias a todas por venir. Gracias por estar acá y escucharnos. La idea de esto es que, si bien nosotras tenemos algunas cosas para contarles y decirles, es que esto sea un ida y vuelta entre todas y podamos compartir, más aprovechando que no somos muchas, poder como canalizar un poco todas las inquietudes que ustedes tengan y que sea un ida y vuelta. Porque por ahí lo que le pasa a una, también le pasa a la otra, y por ahí, no sé, no me había dado cuenta que esto me podía pasar de esta forma, y entonces si escucho a otra persona que le está pasando lo mismo, puedo encontrar como el atajo ese para poder resolverlo. Y esto es muy bueno de participar en todos estos encuentros, porque más allá de, bueno, de estos tiempos que estamos viviendo de la pandemia, son una especie de salas de networking que la verdad es que funcionan muy bien. Los emprendedores en general tenemos cierta soledad en la actividad que emprendemos y llevamos adelante, y entonces está bueno escuchar lo que le pasa a otros para no sentirme tan sola y poder compartir y poder contar con el resto, ¿no? Así que bueno, la idea de hoy le pusimos un título que algunas se acordarán de una película, es una película un tanto vieja, Cliente, Atrápalo si puedes. Y bueno, y yo la vamos a dar junto con Silvina, estamos las dos acá para poder hacerlo desde un lado y desde el otro. Nos vamos a parar desde el lado de lo que son las ventas como ventas, y bueno, y toda la parte interna que lleva el parar a venderse, y en estos tiempos que son bastante particulares. Bien, esperen que no veo, me tapa la barra del... Bueno, en primer lugar, todos queremos tener un cliente satisfecho, porque este cliente satisfecho va a ser el cliente que nos haga publicidad, que hable bien de nosotros. ¿Quién no quiere tener un cliente de esta forma, no? Que tenga estas características, que salga y esté tan contento con habernos contratado, que vaya y les cuente a todo el mundo lo bien que lo atendimos. Pero todo eso no es una fórmula mágica que, bueno, en esta la pegué y entonces ahora salgo adelante, sino que lleva una preparación y lleva un saber dónde me voy a parar y cómo le voy a hablar a ese cliente que tengo delante. Y lleva además todo un análisis y estudio de quién es ese cliente que está del otro lado, porque más allá de la virtualidad, del canal que usemos para poder venderle, del otro lado hay una persona de carne y hueso exactamente igual que nosotros, con un montón de vivencias, experiencias, frustraciones. Tengo una persona del otro lado. A veces todas estas herramientas virtuales nos hacen perder un poco el foco del que tenemos del otro lado sea una persona real, que tiene sentimientos, tiene emociones y que está buscando satisfacer algunas expectativas. Entonces, las llamo a que hagamos una reflexión. Si yo estuviera en esa situación, ¿cómo me gustaría que me atiendan? ¿Qué es lo que a mí me gustaría recibir a la hora de querer o comprar un producto o contratar un servicio? ¿Cómo es lo que a mí me gustaría que me atiendan? Esta cosa que nosotras muchas veces le repetimos a nuestros hijos, no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a vos. Bueno, un poco es poner en práctica esto. Si yo sé que no me gusta que me dejen esperando, que no tenga respuesta, que no me den bolilla al pedido que estoy haciendo, que no me atiendan a un reclamo que estoy haciendo con respecto al producto que contraté, bueno, no le hagamos eso al cliente que tenemos nosotros. Sabemos que eso es lo que me duele, entonces buscamos no entrar en esa misma dinámica que es la que yo decido dejar de contratar a esa persona porque me está no satisfaciendo estas necesidades. Entonces, esperen que, ahí está. Entonces ahí es donde me paro en la segunda reflexión. Y digo, debemos aprender a encontrar las palabras correctas y una forma de expresión adecuada que al oírlas genere en el otro una respuesta positiva. Entonces, más allá de que lo que yo le tenga que decir a mi cliente sea algo negativo, sí
siempre tengo que obtener que sea una respuesta positiva la que me va a dar. Así sea que le diga que no tiene arreglo, que no tengo más de este producto, que no puedo, que se le terminó la garantía y que no va a poder, va a tener que pagar si quiere repararlo. Entonces, tengo que estudiar muy bien cuál va a ser mi comunicación, cuál va a ser mi discurso a la hora de pararme frente a este cliente y poder reflexionar cuál va a ser la mejor manera de decírselo. Bien, y hoy nos encontramos frente a la dinámica que la única forma que tenemos de hablar con nuestro cliente, la única, o al menos eso es lo que creemos, que la única forma que tenemos de hablar con nuestro cliente es a través de las redes sociales. Y las redes sociales en realidad, yo no me canso de decir en todos los talleres que doy, hay productos y servicios que se adaptan a determinadas redes sociales y hay otros que no, hay otros que requieren otros canales de ventas que no son las redes sociales. Entonces, lo más importante es saber cuál es la que mejor se adecua a nuestro producto o servicio y a nuestros clientes. Lo primero, entonces, es definir cuáles son nuestros clientes para saber cómo le voy a hablar a nuestros clientes y por dónde le voy a hablar. Entonces, en ese momento voy a estar en condiciones de poder decidir cuál de las redes sociales va a ser la más conveniente para que yo pueda venderle a mi cliente. De acá no lo podemos sacar porque no lo podemos sacar con un brazo. Hay un micrófono, ahí está. No, pensé que era alguien que hacía una pregunta. Bien, pero frente a esta virtualidad y todas las redes sociales y esta nueva manera de vender, voy a encontrarme, antes se decía que había un momento de la verdad, y todo el tiempo hablábamos y analizábamos y nos preparábamos para este momento de la verdad. Que el momento de la verdad antes, ¿cuándo era? ¿Alguien sabe cuándo era antes el momento de la verdad? Bueno, el momento de la verdad antes era cuando vos te parabas frente al cliente. Vos habías pulido tu producto, habías puesto pipí cucú tu servicio, te habías vestido todo de una forma para poder ir a venderle, y el momento de la verdad era cuando te enfrentabas al cliente y le mostrabas lo que le querías vender. Bueno, hoy ese momento de la verdad pasó a ser varios momentos de la verdad, porque tenemos diferentes puntos de contacto con nuestro cliente, al que le vamos a vender de una manera diferente. Entonces tenemos que prepararnos para saber en cada uno de esos momentos de la verdad cómo vamos a dirigirnos hacia él y porque todos estos momentos de la verdad son posibles momentos donde puedo llegar a fallar. Entonces tengo que estar muy consciente cuáles van a ser estos momentos y repararlos para no fallar en ninguno de esos. Esto es como una cadena. Yo puedo venir construyendo una buena imagen, una buena venta, una buena promesa, pero en un momento me distraje y soné todo esto que venía construyendo. Se rompió ese eslabón de la cadena y ahí es donde el cliente decide no comprarme. Y para todo esto es que yo voy a ir preparando lo que se llaman habilidades personales de cara a la venta. Con las habilidades personales, que ahora vamos a ir viendo una a una cuáles son, yo me voy a ir preparando para estos momentos de la verdad en los que vine hablando. Estos momentos de la verdad que los voy a tener respaldados por las redes sociales, ¿no? Entonces, en primer lugar, antes se decía que teníamos que tener buena presencia. Entonces, si yo iba a visitar a un cliente, me vestía de determinada manera, me maquillaba, me ponía algunos accesorios. Hoy esos momentos no existe más esto de la buena presencia, pero es reemplazado por otros. Yo puedo tener una buena presencia al armar un buen perfil de Instagram, y esto es la primera percepción que va a tener este cliente hacia mi producto o servicio. Si yo tengo un Instagram desprolijo, si ve que nunca lo contesto, que actualizo, subo publicaciones una vez de vez en cuando y demás, bueno, ahí voy a tener una mala presencia. Ahí le voy a estar mostrando que yo no estoy muy dedicada a mi negocio o a mi servicio que voy a prestar. Entonces eso va a generarle un prejuicio al otro. Predisposición, ser atento y bien predispuesto para ayudar a los demás. Las redes sociales lo que en realidad tienen como contracara, que si bien yo puedo estar en todos lados y llegar a un montón de gente, voy a estar muy
predispuesto en todo lo que yo le conteste. Si yo dejo de responderle a una persona, si yo le contesto mal, si yo le contesto desacertadamente o le contesto algo que creo saber y no lo sé, y le digo cualquier cosa con tal de contestarle algo, entonces eso me va a dejar muy expuesto frente a toda esa comunidad, a la que me lee a mí, pero además a toda la comunidad que lee al cliente que me está preguntando. Entonces, si bien tengo que tener buena predisposición, en los momentos que yo no sé de qué estoy hablando, tengo que saber decir, esto no lo sé, te lo voy a averiguar, pero siempre estar predispuesto a poder darle una mano y a poder solucionarle eso que me está cuestionando el cliente, porque no me va a dejar parado solo frente a ese cliente, sino a toda esta comunidad y a toda la comunidad del cliente. Otra cosa que es importante es ser sociable. Si bien tengo la restricción que todo va a ser por escrito, en algunas cuestiones puedo mandar algún audio y demás, si hago publicidad por WhatsApp y demás, bueno, tengo que estar predispuesto a contestarle, a entablar una conversación, porque esa conversación va a ser la que me va a generar el vínculo a partir de todo lo que yo pueda, todos esos datos que pueda ir sacando de ese cliente, que me van a hacer oro a la hora de confeccionar la comunicación que voy a tener hacia el otro. Entonces, el ser sociable me va a dar mucha data de cómo es mi cliente y me va a ayudar muchísimo a poder diseñar mis estrategias. En cuarto lugar puse la paciencia y la tolerancia. Son momentos donde todo el mundo está muy irascible, donde el que vende está mal porque no está vendiendo todo lo que le gustaría, y el que compra está como muy exigente porque quiere que cada uno de los pesos que va gastando realmente valgan. Entonces, quiere que su producto sea perfecto. Si yo voy a hacer una compra, si decidí comprarte a vos, quiero que sea perfecto. Entonces se va a volver un consumidor mucho más exigente. Y es clave no reaccionar de mala manera. Ahora lo vamos a ver en la segunda parte del curso, pero tenemos como algunos puntos donde es muy importante saber cuál va a ser nuestra reacción, porque no se olviden que nos está viendo todo el mundo. Entonces estamos mucho más expuestos. Si yo le contesto mal a un cliente, voy a quedar muy mal frente a todo. Y no solo me va a dejar de consumir al que le contesté mal, sino que seguramente me deje de consumir alguno más de toda esa comunidad que me está leyendo. Por otra parte, la escucha activa. La escucha activa tiene que ver, cuando uno escucha, no es que está esperando el turno que le toca para empezar a hablar al otro. Uno me está hablando, el cliente me está hablando, o lo estoy leyendo, tengo que dedicar, si el cliente me escribió un montón, yo tengo que dedicar el tiempo para poder leer todo lo que este cliente me está diciendo, y no pensar en lo que yo quiero que me diga el cliente. Muchas veces leemos o escuchamos con lo que queremos leer o escuchar, no con lo que realmente nos está diciendo. Entonces, tomémonos un tiempo y seamos conscientes de lo que estamos leyendo o escuchando. Y prestemos mucha atención a lo que el otro nos está diciendo, porque es mucho más rico escuchar que todo lo que tenemos para decirle nosotros. Si yo no escucho, seguramente me equivoque a la hora de poder darle una solución al otro. Y por último, esta palabrita que está, no sé si está de moda, pero la escuchamos bastante en estos tiempos, que es la empatía. Y un poco fue lo que dijimos en las primeras reflexiones. Me pongo en el lugar del otro y pienso cómo me gustaría que me atiendan o cómo me gustaría que me traten a mí. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy dispuesto a dar por el otro? ¿Y qué es lo que espera el otro? Entonces, seamos conscientes de todo esto a la hora de pararnos frente a nuestro cliente, porque como dije al principio, nuestro cliente es un ser de carne y hueso exactamente igual que nosotros. Y requiere de nuestra paciencia, de nuestra asistencia y de nuestra consideración como proveedores de la solución de la necesidad que le está siendo insatisfecha. Bien, bueno, le voy a dar lugar ahora a Silvina para que nos muestre la otra cara de todo esto. Vamos a compartir pantalla. Yo las invito, si quieren, es una invitación,
a las que puedan y quieran, esperen que estoy compartiendo pantalla, a prender las cámaras, porque a mí me gustaría hacer de esto algo bien interactivo, y para eso me interesa verles las caras, porque vamos a hablar de emociones, y para hablar de emociones es importante tener a las personas a la vista. Obviamente es una invitación, él y la que quiere lo hace, y la que no, no. Estoy tratando de compartir pantalla, a ver, ustedes me dirán si la ven. Apretá ahí abajo Ahí en el está. PowerPoint. Se ve perfecto, ¿eh? ¿Ven? Yo lo veo perfecto por lo Ok. menos. Ok, perfecto, entonces. Bueno, buenas tardes a todos, primero que nada, nuevamente, buenas tardes. Yo les pregunto, para hacer esto interactivo, nosotras preparamos un montón de información, pero la realidad es que lo interesante es la interacción y las experiencias que cada uno de ustedes pueda traer. Por lo cual yo les pregunto, en relación a esto que decía recién Guille, de las habilidades personales de cara a la venta, y que hablaba una de ellas como la paciencia y la tolerancia, ¿no? Esta cuestión de no reaccionar impulsivamente. Ustedes como emprendedoras y emprendedores, ¿qué creen que necesitan gestionar en ustedes mismos para no reaccionar impulsivamente? ¿Qué creen que necesitan gestionar? El autocontrol, la seguridad, la confianza en uno, aprender a hablar, respirar, tomar aire si uno está nervioso, hacer pausas, un montón de cosas. Okay. Totalmente. Muy bien. Y además esas cosas es como que pasa muy rápido, porque mientras el otro está hablando, la emoción de uno, cuando escucha algo que no le gusta, automáticamente es la reacción. Entonces, el tener la capacidad de controlar esa reacción, me parece que en mi caso es la que me debo gestionar. Y creo que va de la mano con la escucha, literalmente. O sea, Ok, la escucha, controlar las emociones, registrarme. Decía Deco, Celín, ¿cómo es tu nombre? Celín. Celín. Decía Celín también, ¿no? El registrarme, el respirar, el poder tener un autocontrol, un autorregistro de qué me pasa con el otro y qué me pasa a mí con el otro. ¿Qué me pasa cuando el cliente me dice algo que no me gusta? ¿Cómo hago para, digamos, gestionarme de manera de lograr lo que quiero lograr, que en definitiva es la venta de un servicio, la venta de un producto, y darle respuesta al cliente? Y esto que traen ustedes es muy importante, porque la emoción, cuando hablamos, lo que decimos de la emoción, es que es un tipo de conducta relacional, o sea, está en una conducta con el otro, aparece la emoción, y la emoción, depende de la emoción en la que estoy, hay una predisposición para la acción. ¿Qué me pasa o qué les pasa cuando se enojan con un cliente? Porque un cliente es una persona, más allá de que tenemos un interés comercial con él. Cuando yo me enojo con ese cliente, porque no cumplió con los términos del pago, o porque está pidiendo cosas que no habíamos acordado, ¿cuál es mi acción en función de eso? Si yo me relaciono con ese cliente enojada, probablemente lo que yo quiera lograr con ese cliente, que es la venta, se va a ver empañado por ese enojo. Entonces, se va a ver empañado porque las emociones lo que hacen es tiñen. Es como si tuviéramos, cuando miramos al mundo con una emoción determinada, nos tiñen al mundo. Si yo estoy súper entusiasmada, con alegría, optimista, el mundo lo voy a ver de una determinada manera, porque mi cerebro funciona así, conecta con las cosas positivas, con aquellas cosas que tienen que ver con eso, con el entusiasmo, con la satisfacción. Ahora, si yo estoy en una emoción como la tristeza, o estoy en una emoción como el enojo, la ira, todo va a estar teñido de esa emoción, y por lo tanto, la acción que yo pueda generar va a estar impregnada por esa misma emoción. Las emociones nos toman, las emociones no las podemos controlar, yo diría que no las podemos controlar,
porque no las podemos elegir. Yo no puedo elegir estar contenta o estar triste o estar... La emoción llega y se queda, tienen un gatillo, hay un estímulo que genera esa emoción, y siempre estamos en una. Pasa que muchas veces no nos damos cuenta en qué emoción estamos, y eso es fundamental, porque si yo estoy relacionándome con un cliente nuevo, es fundamental el contexto emocional que yo genero con ese cliente. Depende de ese contexto, puede generar confianza o desconfianza, y la confianza con ese cliente es crítica para que tome mis servicios o compre mi producto. Entonces, esto de las emociones parece que no, pero es un tema bastante importante y que a veces no las tenemos presentes. ¿Ustedes creen que hay emociones buenas y malas? ¿Qué piensan al respecto? Que todas indican algo, me imagino, tanto las buenas como las malas. Las malas indican algo que no pude llegar a hacer, entonces es como una alerta, ¿no? Decir, bueno, algo está pasando porque me puse enojada, porque tengo miedo. Creo que en eso tenemos que prestar atención. Y las buenas, bueno, son lindas, pero creo que todas las emociones están para decirnos algo atrás, para pensar en algo, ir aprendiendo. Es lo que creo yo. Gracias, Elin, muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? ¿Alguien que piense diferente? Marcela dice que hay algunas que son positivas y otras negativas. Ok, algunas positivas y otras negativas, piensa Marcela. ¿Alguien más? Ahí veo a Sabrina, Nadia, a Marcela. Yo estaría en el medio de las dos, porque sí creo que existen las dos emociones, positivas y negativas, pero las negativas están para que aprendamos algo también, así que estoy en el medio de las dos opiniones. Ok, bien, bien. ¿Alguien más que quiera dar su opinión, que quiera compartir? Bueno, les cuento entonces. No hay emociones, nosotros siempre hablamos de emociones buenas y malas, en general, digamos, tenemos una cultura que hablamos de emociones buenas y malas. Pero en realidad no hay emociones ni buenas ni malas, hay emociones que nos dan información, como decía Celine. Las emociones nos dicen algo, que algo está sucediendo, nos dan información y podemos decir como juicio, como digamos una opinión, que pueden ser buenas o malas, depende para lo que querramos lograr. O sea, si yo necesito plantarme frente a un cliente, porque es alguien que siempre hace lo mismo, que no cumple y demás, seguramente un poquito, una gotita de enojo me va a servir para plantarme, para mostrarle que hay algo en lo que no estoy de acuerdo, para darme esa energía, para animarme esa valentía, para animarme a hablar con el cliente, por lo cual no es ni bueno ni malo, sino depende de lo que necesito lograr. Las emociones nos dicen que algo está sucediendo, que algo está pasando, y nos abren o nos cierran posibilidades de lo que decía recién, depende cuál es mi objetivo, a dónde quiero, qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero hacer. Entonces una gotita de enojo con un cliente que siempre me devuelve el producto, siempre no sé qué, hay que ponerle cierto límite, está bueno si quiero lograr poner cierto límite, ¿sí? Entonces es en función de eso. Nos indican que algo tenemos que resolver, nos permiten accionar en consecuencia, ¿sí? O sea, la emoción, acuérdense que es una predisposición para la acción, y nos ayudan a la supervivencia. Por ejemplo, el miedo. Cuando hay un miedo, hay una alerta de que algo, hay ahí una amenaza dando vuelta, y esa amenaza es información que depende de las circunstancias, nos puede ser de gran utilidad, y esto nos sirve para la relación con el cliente y nos sirve en la vida. O sea, a nosotros y en nuestro relacionamiento con cualquier persona con la que nos relacionamos permanentemente. Entonces, es muy importante escuchar las emociones, y es muy importante poder darnos cuenta qué nos están diciendo, y en función de lo que quiero lograr. Eso es sumamente importante. ¿Cuáles son hoy las emociones que nos da este contexto a los emprendedores? Este contexto de pandemia, este contexto de aislamiento, de nuevos escenarios, negocios que antes no funcionaban y funcionan en pandemia, y negocios que antes funcionaban y en pandemia no funcionan. ¿Cuáles son las emociones que hoy registran en ustedes en relación a ser emprendedores? Incertidumbre, angustia,
preocupación, de todo tipo. Más de las negativas que de las positivas. Lamentablemente. Aparte, los contextos emocionales en los que estamos inmersos con toda esta situación del Totalmente. mundo, ni siquiera del país, también, Total. ¿qué pasa? Nos tiñen la realidad. Claramente tenemos una realidad muy particular en la que estamos viviendo. Esto es inédito, o sea, nunca nos pasó. Pero además de eso, las emociones se contagian. Entonces, cuando uno prende la tele y ve que todo está mal, porque hoy las noticias son esas, claro, hay problemas con el dólar, la cuarentena, que hay negocios que abren, que hay negocios que no abren, que la deuda y todo lo que escuchamos, que cada vez hay más contagiados, que en provincia, que en capital, que los colegios no abren y todo esto, solamente de nombrarnos ya nos están generando un montón de emociones. Y a los clientes les pasa lo mismo, la incertidumbre, compro, contrato, no contrato, invierto en esto ahora, espero, ¿no? Es un contexto muy particular. ¿Alguna otra emoción que quieran compartir? Además de las que dijo Lorena. Adaptación, creatividad, buscar situaciones nuevas, buscarse a decir, bueno, no, si no voy por acá voy a tener que ir por allá, buscar en uno mismo, no sé, capacidades o habilidades que no tenía, las tenés que sacar. Como esta palabra que está muy de moda, ¿no? Reinventarse, ver cómo te reinventás. Exactamente, la resiliencia famosa, ¿no? ¿Qué emoción necesitas para vos, el que lo traes? ¿Qué emoción necesitas vos para reinventarte? ¿Qué emoción te abre posibilidades para reinventarte? ¿Podés identificar? La emoción, quizás la bronca por ahí, ¿no? Decir, bueno, la bronca de no poder hacer las cosas como uno quisiera me lleva a buscar otras situaciones, ¿no? Entonces decir, mantener el sueño y el objetivo que uno tiene y decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para seguir enfocando en ese objetivo, pero con otras herramientas? Entonces yo creo que en mi punto de vista es, que a mí me pasó particularmente, es un principio bronca, porque me sentía impotente ante la situación. Después de sentirme bronca dije, bueno, esto es lo que hay, agarrate Catalina, y haz lo que puedas, dale pa' Frenchy, y ahí me vi, viste, aprendiendo cosas que no me imaginé que iba a aprender, haciendo cosas distintas, pero bueno, es como uno, perdón, está sonando una alarma que no sé cómo desconectarla, que uno tiene que hacer, siempre que uno tenga la visión de lo que querés, si no yo creo que se hace muy difícil, ¿no? Exacto. Fíjate que vos traes una emoción que es la bronca, que muchos podríamos haber dicho es una emoción negativa, ¿no? Porque uno dice, bueno, la alegría, el entusiasmo, la motivación, el optimismo, bueno, todo eso siempre decimos que son positivas, y el enojo, la bronca, la ira, siempre el miedo, todo eso hablamos de emociones negativas. Y sin embargo, vos estás trayendo que la bronca, por eso siempre digo, la emoción depende para qué es lo que quiero lograr. La bronca vos en este caso te reactivó, o sea, te hizo pensar que tenías que hacer algo de una manera distinta. Entonces, como esto de alguna manera muestra que las emociones no son ni buenas ni malas, es depende para qué, y aparte depende a cada persona qué le generan. También te pudo haber pasado que a uno le genera bronca y podrías haber quedado sentada quejándote y diciendo esto no puede ser, y sin embargo, esa bronca te dio esa energía para ponerte a hacer algo diferente. Entonces, bueno, en este contexto, muchas de las emociones que aparecen... Perdón, dije. No, que también lo pensaba desde el lado del cliente, que toda esta bronca, esta incertidumbre y demás, es más, sí, me doy el gusto y salgo y me compro y remodelo mi casa y bueno, y hago las cosas que no había hecho antes, porque toda esta pandemia me presenta un panorama que hasta ahora nunca me había dado cuenta que la vida podía hacerse así en un clic. Entonces, también está toda esta incertidumbre, acá Vanessa también decía confianza e impotencia,
todo esto hace que te genere una emoción que son todas negativas, se transformen en algo que es, bueno, listo, me doy el gusto de mi vida porque, bueno, hasta acá llego. Sí, vos sabés que, por ejemplo, la bronca, esto que traía Celin, la bronca, cuando uno está con bronca, seguramente, después vamos a charlar un poco de cómo se gestionan las emociones, pero cuando hay bronca, uno siente como una energía dentro, en el cuerpo, ¿no? Como algo que está como moviéndose, y esa misma energía, la gestión de esa emoción puede ser funcional o disfuncional, siempre pensando en el resultado que quiero lograr. Depende al servicio de qué la pongo. Si la pongo al servicio, por ejemplo, de la queja, y me quedo en víctima, y esto es un desastre en este país, y nunca vamos a salir, es una cosa. Si la pongo al servicio de mi negocio, y me reinvento, y busco otra alternativa, y busco hacer las maneras diferentes, esa energía, ese impulso, esa potencia, seguramente me lleve a lugares muy diferentes, y me lleve a lograr que el negocio funcione. Obviamente, es una cuestión de poder identificar lo que me pasa y poder ponerla al servicio, o sea, usarla a nuestro favor. Lo mismo cuando me relaciono con el cliente, tengo un cliente enojado. Bueno, a ver, sabiendo que está en este contexto, ¿cómo me puedo gestionar para desenojar a ese cliente? ¿Necesito contestarle en las redes sociales y comunicarme por las redes? ¿Necesito un llamado para ese cliente para poder escuchar un poco más de qué es lo que le pasa? Porque a veces también en la comunicación escrita, al no ver al cliente, porque la comunicación, para que se den una idea, el 55% de la comunicación es corporal, ¿no? Cuando nosotros hablamos con alguien, el 55% es lectura de la corporalidad. En las redes esto no sucede, ¿no? O sea, la comunicación online con el cliente, que hoy en las redes, bueno, la tecnología está a nuestro servicio, hay que saber usarla, pero el cliente en las redes no me ve, por eso es importante la forma en cómo le escribo, en cómo le contesto, el tipo de palabras que utilizo, para ver qué contexto emocional le genero al cliente, para generarle confianza. No me acuerdo quién escribió en el chat y dijo confianza. Guille, vos lo leíste recién. Perdón, Vanessa dijo, confianza y potencia disparan la creatividad para encontrar otra vía, porque por ahí no sirve. Entonces, es esto de darte esa confianza, como si te prepararas para saltar. Exactamente, por eso es bien importante poder registrar y poner las emociones al servicio de lo que quiero. De lo que quiero, que es captar clientes y que mi negocio funcione. Y acá, bueno, para seguir compartiendo un poco la presentación, pero me encanta que participen, las invito a participar porque es mucho más rico, así co-construimos el espacio y no solamente hablamos nosotras. Lo que surge es incertidumbre, mucha incertidumbre, que la incertidumbre tiene que ver con la percepción de una situación en la que no tenemos suficiente información, o sea, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si la cuarentena va a durar un año, no sabemos si la cuarentena se va a levantar, ¿no? Y necesitamos información que no tenemos. Y entonces empezamos a imaginar, a pensar, bueno, tenemos pensamientos anticipatorios con el foco en el futuro, bueno, a ver, ¿qué hago? Pero como no tengo información, me cuesta mucho pensar, y ahí aparece de la mano la incertidumbre y la ansiedad. Que la ansiedad es, ¿vieron el pajarito que te habla dentro todo el tiempo? No, porque esto no funciona, no sé qué voy a hacer con esto y qué voy a hacer con lo otro. Tenemos un otro yo adentro, como digo, había una publicidad que era un pajarito que te carcomía el cerebro, y tenemos nuestro pensamiento, nuestro lenguaje interno que nos habla, y estamos todo el tiempo imaginando cosas en el futuro que ni siquiera sabemos si van a suceder. Porque la cantidad de escenarios que nosotros nos imaginamos en el futuro, muchas veces con connotación negativa, de preocupaciones, ¿no? Y todo eso que imaginamos, si tuviéramos que transformarlos en hechos concretos, ¿podríamos hacerlo? ¿O es simplemente el el rumeo, como digo yo, de nuestra propia cabeza? ¿Y qué emoción nos genera ese tener la cabeza ocupada todo el tiempo? ¿Qué emoción nos genera para mover nuestro negocio? Si yo estoy todo el tiempo rumiando que todo es un desastre, que no va a funcionar, que no tengo información, que todo esto se vaya al diablo, además,
en qué emoción estoy para conectarme con mi cliente y con mis clientes y para sacar el negocio adelante. ¿Para qué me sirve si tengo la cabeza tan ocupada que no puedo pensar con claridad? Cuando Además, estamos en una... Dale, Guille. que es un gasto de energía constante, porque vos cuando tenés ese rumeo todo el tiempo, ya no das más, y te parás enfrente al cliente y entre que estás agotada por todo lo que estuviste pensando, más toda la parte emocional, el cliente te da vuelta como con lo que quiere y podés reaccionar de cualquier forma, te transformás en muy peligroso para el negocio. Sí, es riesgoso porque incluso biológicamente, cuando nosotros estamos invadidos por una emoción, hay distintos mecanismos biológicos que se activan en nuestro organismo, que el oxígeno y el azúcar en sangre, no va al lugar del cerebro que necesitamos para pensar. Hay toda una revolución. Seguramente ustedes registran, cuando uno está triste, el cuerpo habla. Cuando uno está ansioso, el cuerpo también habla, uno habla rápido, está con taquicardia, está con la cabeza muy ocupada. Bueno, la realidad es que estar en ciertas emociones de cierre de posibilidades para lograr la venta o para llevar adelante nuestro negocio, hace que no podamos pensar con claridad, porque estamos como invadidos por esa emoción. Entonces, es muy importante poder registrar nuestra emoción. Celine decía antes, bueno, respirar, tranquilizarnos, porque eso hace que bajen algunas hormonas que se ponen en acción y en alerta, y de esa manera nuestro cerebro funciona mejor para pensar. Otras emociones que aparecen es el enojo, son emociones que en este contexto, ¿no? Se me caen los clientes, no puedo vender, esto, bueno. Y la realidad es que también es muy importante el enojo ponerlo al servicio del negocio. Esto que decíamos antes, el enojo, la bronca. La tristeza nos habla de que tenemos una pérdida. Esto pensando en qué nos dicen las emociones. Cada emoción nos dice algo diferente. Entonces la tristeza nos da cuenta de que hay algo que vale mucho que no lo tenemos. Y esto nos sirve conocerlo para todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y también en este contexto. Esto es lo que decíamos de que las emociones nos dan mucha información. Y el miedo, que también es algo que hoy en día está muy presente, pero no, más allá del contexto pandemia, digo, está muy presente en cuanto al negocio. Miedo a dar un paso para adelante, miedo a arriesgarme, miedo a avanzar, está muy presente. El miedo lo que nos dice es que hay una amenaza, sentimos una amenaza, tenemos una amenaza, y es un desbalanceo entre las amenazas y los recursos que tengo para afrontar esa amenaza. Eso es el miedo, esa es la emoción que aparece cuando hay un desbalance entre la amenaza que yo percibo, ¿sí? Y los recursos que tengo para afrontar esa amenaza. Bueno, obviamente hay formas de gestionar el miedo que tiene que ver con desarrollar o identificar los recursos que necesito para que esa amenaza, la balanza, se me ponga un poco más equilibrado, ¿no? Y entonces, me parece muy importante pensar en el contexto emocional con el cliente. O sea, es fundamental escuchar y observar al cliente. Y esto, cuando yo digo escuchar al cliente, no es solamente, digamos, que sea presencial. Hoy yo puedo escuchar al cliente a través de lo que escribe. Escucho al cliente a través de lo que dice. Y saben que en la comunicación, entre lo que hablo y lo que escucho, para que la comunicación haga sentido, lo más importante es escuchar. Porque yo ahora les puedo estar hablando como les estoy hablando, y si ustedes no me están escuchando atentamente, lo que yo diga da igual, y no se genera este intercambio. Si yo estuviera hablando y nadie me estuviera escuchando, probablemente no podrían contestar mis preguntas y no podrían participar. Entonces, esto también lo traía Guille, ¿no? El tema de la escucha al cliente. ¿Cómo estoy escuchando a este cliente? ¿Lo estoy escuchando desde la apertura? ¿Lo estoy escuchando desde la cabeza de resolverle un problema? ¿Lo estoy escuchando desde la angustia de que mi negocio no funciona? ¿Lo estoy escuchando desde el enojo por este contexto? Recordemos que la emoción predispone la acción, entonces depende de la emoción que yo estoy, voy a accionar de una manera o de otra. En esa conversación con el cliente, identificar cuál es el contexto emocional de la conversación con el cliente. ¿Lo escucho enojado? ¿Lo escucho decepcionado?
lo escucho, no sé, desinteresado, interesado, motivado por mis servicios, es fundamental poder leer a ese cliente. Porque en función de cómo lo lea, voy a actuar y voy a conseguir la venta o no. ¿Y en qué emoción estoy yo en relación a ese cliente? Claramente, son dos, porque recordemos que es una conducta relacional lo que surge como la emoción. Entonces, es muy importante escuchar la emoción del cliente y escuchar mi propia emoción frente al cliente. ¿Y qué dinámica se da entre nosotros? ¿En qué emoción está el cliente, obviamente? Y si esa emoción me ayuda a lograr lo que deseo lograr. Esto parece como teórico, pero la realidad es que yo en este momento, de alguna manera, siento una determinada emoción al estar compartiendo con ustedes esta presentación y estos conceptos, y la realidad es que si yo estuviera hablando con ustedes así, tirando una silla, y bueno, sí, lo que pasa es que la emoción, no, sí, las emociones significan, sería muy distinta la atención que ustedes tendrían para con lo que yo estoy diciendo, que si me muestro entusiasmada, me siento entusiasmada, y lo ven también en mi cuerpo, ¿no? Si yo estoy hacia atrás tirada hablando con un cliente, o si estoy hacia adelante gesticulando, pidiéndoles participación, invitándolas a que estén con las cámaras prendidas, todo eso genera un contexto emocional distinto, que es para lo que yo quiero lograr, que es que se queden con algunos conceptos que les sean útiles para sus propios emprendimientos y además que participen y que compartamos experiencias. Bien. ¿Cómo gestionan ustedes, por ejemplo, a ver, cuando están enojadas? ¿Alguien quiere compartir cómo se maneja, cómo cree que lo gestiona mejor? También pueden traer otra emoción, si no quieren usar el enojo. Yo cuando estoy enojada no gestiono nada, no participo, evito, porque es algo negativo, no voy a estar a la defensiva, voy a estar mal, así que evito gestionar enojada. Me pongo roja. O sea que vos lo que haces frente al enojo es retraerte, escucho eso. Ok. A mí me pasa que trato de querer evitarlo, pero si participo, me sale la reacción automáticamente. Por eso comparto lo que dice, ¿cómo se llama la otra chica que participó? El nombre. Comparto que trato en lo posible de evitar, pero si tengo que participar, me encuentro en esa situación, de que tengo que contenerme para no reaccionar. O sea, como que en esas situaciones me siento como que no escucho, abro encima del otro, o sea, entonces digo, chao, este cliente lo perdí seguro, claramente. O no sé, pero digo, me pasa eso por ahí. Por suerte no con tanta habitualidad, pero pasa. Bueno, porque recuerden que cuando uno está enojado, pone en juego la palabra, o sea, la emoción, ahora lo vamos a ver, la emoción está asociado con la palabra y está asociado con el cuerpo. Entonces, cuando yo me enojo, les pasará con maridos, esposas, novias, hijos, levantás el tono de voz enseguida, o sea, como que tu forma habitual de expresarte no es claramente la misma, o sea. Exacto. Y para gestionar las emociones, podemos entrar por distintos lugares que no me quiero adelantar, pero vamos a ver un poquito cómo las podemos gestionar. Lo primero es reconocer en qué emoción estoy. Eso es fundamental. ¿Y en qué emoción está mi cliente? ¿No? O sea, poder detectar, identificar en qué emoción está, reconocer la emoción. Si yo estoy con un cliente que está súper entusiasmado, contento, que me hace preguntas, que me dice que ya usó el producto, que un amigo lo usó y demás, el cliente está en una emoción que abre posibilidades para meterme ahí a generar venta o ofrecerle servicios. Si el cliente está enojado, necesito tener otro tipo de tono de voz, otro tipo de comunicación. Necesito gestionarme para escucharlo y ver cómo lo doy vuelta, cómo le doy vuelta a esa emoción, del enojo pasarlo a la aceptación, a una emoción que me abra posibilidades para poder venderle. Entonces lo primero es reconocer. Y si yo estoy enojada, y la emoción es el enojo, ver si es enojo, si es tristeza, si es bronca, si qué es. Lo segundo que tengo que hacer es aceptarla. O sea, estoy en esta emoción.
Si yo estoy enojada con este cliente y mejor ahora no lo llamo. Espero un poco, dejo que pase un poco de agua bajo el puente, me pongo en modo... Sí. Estamos hablando de que el cliente está enojado o nosotras, porque una cosa es que el cliente esté enojado, que tengamos que estar ahí, que nos queda otra que controlarnos, y otra cosa es cuando uno está enojado, que yo, por lo que dije antes, yo estoy enojada, hasta roja, no escucho lo que me dice, nada, evito. Por eso, ¿esto en qué momento sería? Cuando el cliente está enojado. Vamos a tomar los dos ejemplos. Si yo estoy enojada, lo que necesito, y no tengo al cliente enfrente, pongamos que porque ahora mucho es por redes, ¿no? Si yo estoy enojada porque me llega un mail del cliente, supónganse, y entonces me enojo con ese mail. Entonces ahí, primero, registrar que estoy enojada. Después, aceptar. Aceptar es tomar conciencia, tranquilizarme. Vos, Celine, decías, bueno, yo ese respiro. Bueno, cada uno tendrá sus recursos. Cada uno tiene recursos. A mí me puede servir respirar, a otro le puede servir salir a correr. O sea, eso es como cada uno lo gestione mejor y encuentre los mejores recursos. Pero es aceptar. Y después, y estamos hablando de yo enojada por un mail que me llegó del cliente, y después es revisar, esto es fundamental, la interpretación que yo le doy al hecho, ¿no? Porque la realidad es, ¿qué es lo que me enoja? ¿Que me lo diga por mail? Lo que me está diciendo, que yo me haya equivocado, o sea, ¿cuál es la interpretación? Porque las emociones se disparan por algo que yo me digo, ¿sí? Por algo que internamente yo me estoy diciendo en relación a esto. Pucha, otra vez me mandé esta macana con el cliente, ¿será posible? ¿Cómo puede ser que otra vez? O alguien que trabaja conmigo, ay, le mandó el producto equivocado, segunda vez, pero ¿cómo puede ser? Que no sé qué. Entonces es la interpretación que yo me digo sobre eso. Entonces, una manera de gestionarlo es, o por ejemplo, bueno, una manera de gestionarlo es ver qué me estoy diciendo, y si lo que me estoy diciendo me sirve para resolver lo que tengo que resolver. Si yo le mandé mal el producto al cliente, estar enojada, ¿me resuelve algo? No me resuelve nada. La realidad es que tuve, no sé, o en el caso de un servicio, le di un mal servicio. ¿Qué me resuelve? Hay dos opciones. O me enojo y sigo enojado, o me pongo a pensar cómo lo puedo resolver, y pongo esa energía al servicio de. Y me digo, bueno, a ver, me equivoqué, sí, una macana. Bueno, ok, ¿qué necesito pensar, diseñar, reorganizar para que no me vuelva a suceder? ¿Y cómo voy a abordar al cliente para, si el cliente está enojado, y acá sí vamos del otro lado, si el cliente está enojado, planificar esa conversación. Voy a ofrecerle algo adicional, voy a pedirle disculpas, voy a explicarle qué pasó, me voy a comprometer a algo distinto, le voy a hacer una oferta diferente. O sea, ¿de qué manera también le cambio, supongamos ahora por lo que dijo Celine, pero hablando del cliente, ¿cómo le cambio esa emoción al cliente? ¿Cómo puedo hacer que esté menos enojado? Ese sería el punto. Y también escuchar cuál es la interpretación que él da por lo cual está enojado. Ahí la escucha también es fundamental, porque en función de lo que me diga, siempre pensando en que quiero resolver el problema con el cliente, porque es con lo que decía Guille, ¿no? Un cliente satisfecho trae más clientes. Bueno, ¿qué necesito gestionar y cómo necesito estar yo para esa conversación con el cliente? Guille, ¿vos querías decir algo? Sí, en realidad también lo pensaba un poco como cuando la culpa no es como de alguien que está en el medio o que entregó mal el pedido, y muchas veces nos enojamos con esa persona y tal vez no fuimos nosotras quienes le indicamos bien cómo tenía que hacer el trabajo. Entonces, te enojas con esa persona porque es como lo más fácil, cuando en realidad vos deberías haberle explicado diferente cómo querías que fuera la entrega o cómo cuidar a tu producto. Entonces, reparar un poco eso también. ¿Cuáles son los procesos para que se pueda llegar a que todo el trabajo esté bien hecho, desde todos los lados posibles, desde todos los contactos? Exactamente, exactamente. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran hacer? Lo pueden hacer por chat, los que no están con cámara, que Guille ahí me va leyendo. O... Espérate que se me fue algunas... alguien...
No, bueno, acá Vanessa decía, trato de no contactarme personalmente, ya sea presencial o por teléfono, para poder pensar y calmarme, porque me pongo muy irritable y tensa. Y también Marcela decía, aceptar no es reaccionar para ella. ¿Y qué más? Bueno, y Marcela que se tuvo que ir porque tenía otro taller. Ok, perfecto. Acá también dicen, ¿cuáles serían las herramientas para erradicar el miedo común? Y después dice que es muy visceral y que se nota y no lo puede disimular. Ok, las herramientas vinculadas al miedo, como les decía antes, cuando uno tiene miedo, y esto en cualquier ámbito de la vida, ¿no? El miedo aparece, digamos, aparece en todos lados, hay un desequilibrio entre la amenaza que yo interpreto que es una amenaza, porque acuérdense que hay una interpretación, ¿no?, de la amenaza, que por ahí a mí me da miedo algo porque yo tengo una interpretación de acuerdo a mi historia, a mis modelos mentales, a mi cultura, bla, 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 sobre una interpretación sobre un hecho. A mí me da miedo y otra persona interpreta otra cosa y no le da miedo. Entonces, primero es poder identificar la amenaza. ¿Qué es lo que me da miedo? ¿A qué le tengo miedo? Y después es, bueno, ¿cómo construyo recursos para sentirme con más seguridad y más confianza frente a ese miedo? Entonces este es el juego del miedo, ¿no? Si yo tengo miedo a hacer una presentación frente al cliente, porque me siento insegura, porque creo que no soy buena comunicándome, porque creo que no soy buena haciendo presentaciones, porque lo que sea, bueno, ¿qué necesito para ir a ese cliente con menos miedo? ¿Cómo lo necesito gestionar? Bueno, probablemente por ahí, de vuelta, los recursos cada uno, eso es muy personal, pero de repente pedirle a alguien ayuda con la presentación, practicar la presentación, imaginarme preguntas que me puede hacer y cómo las voy a responder, saber del tema, o sea, aprenderme todas las características del producto como para ir con más seguridad. Digamos, depende de qué se trate, yo puedo desarrollar recursos y habilidades, pedirle a alguien que me escuche haciendo esa presentación, pedirle a alguien que me haga preguntas, y de esa manera desarrollo recursos, ¿sí?, que me permiten ir más segura y tener menos miedo. Y además cuando uno practica también este tipo de cosas, después les resulta más sencillo hacerlo, porque ya tiene como un conocimiento previo. Entonces, es desarrollar esos recursos que me faltan para que me den más tranquilidad y más seguridad para cuando yo enfrente el momento de conectarme con mi cliente. No sé si hay alguna pregunta. Vanessa dice, hay que hablar muchas veces para mí a prueba de malas interpretaciones, o sea, decir el paso a paso, aunque parezca que lo que decís son cosas obvias, y en esos casos es fundamental que pueda por escrito, para que en caso de no haber malinterpretado, poder decir, yo te avisé y vos no me escuchaste. Acá, a colación de lo que dice Vanessa, también una cosa que es muy importante es no ponerle tono, muchas veces por escrito, en las redes sociales sobre todo, no tiene tono, entonces un poco conectando con las emociones que tenemos, el tono se lo ponemos nosotros, entonces puedo interpretar que un cliente está súper enojado y en realidad es que yo soy la que está enojada, entonces todo lo que mi cliente me diga o varios clientes me digan, lo voy a interpretar como enojo porque el cliente no tiene la posibilidad de ponerle tono a la red social. Exacto, exacto. Exactamente. Y también es importante, porque hoy que está todo online, es importante tener en cuenta cómo escribo lo que escribo, qué digo cuando hablo, ya sea en forma escrita, ¿no? O sea, leer ese mail o ese comentario, qué tono tiene, para qué digo lo que digo, o sea, para qué le estoy contestando, si mi cliente estoy reaccionando, me estoy defendiendo, ¿para qué me estoy defendiendo? Eso me abre posibilidades para que el cliente me vuelva a confiar en mí, me vuelva a comprar el servicio o el producto. Entonces hay que estar como muy atento a leer varias veces, a ver si, por ejemplo, la mayúscula se interpreta como que estoy gritando, ¿no? Y hay gente que no sabe eso. Entonces, ¿cómo le estoy escribiendo a mi cliente? ¿Cómo le estoy contestando? ¿Estoy siendo amable? ¿Estoy siendo asistencial? ¿Qué tipo de servicio le estoy dando? ¿Le estoy diciendo que no le voy a dar solución? ¿De qué manera se lo estoy diciendo?
es muy importante, sobre todo, más precisamente ahora que es por escrito, que muchas veces contestamos escribiendo, que si ustedes se salen de un minuto de esa contestación y lo vuelven a leer, ¿qué emoción le genera? ¿Le genera una emoción amable, de amabilidad, de apertura, de querer resolver las cosas? ¿O soy agresiva? ¿Genero violencia? ¿Muestro mi enojo? Es muy, muy importante tener ese registro. Bueno, esto es lo que les quería compartir en relación a las emociones también, que cuando yo estoy en una emoción, lo que sucede es que hay una interacción entre la emoción, mi cuerpo y mi lenguaje. Yo tengo una emoción porque hay un gatillo que me la dispara, y mi lenguaje interno me está dando una interpretación sobre esa emoción, y en función de eso mi cuerpo tiene determinado movimiento o cambio. Seguramente si yo estoy con miedo, mi cuerpo se pone en alerta, me agarra taquicardia, no puedo hablar claramente, estoy como paralizada, ¿no? Y entonces, ¿cómo hay una conexión total en estos tres dominios, decimos, ¿no? Por lo menos desde el coaching. Hay una emoción, hay un gatillo que me dispara una emoción, y la emoción tiene que ver con que me estoy diciendo algo que me deja en esa emoción, y al mismo tiempo mi cuerpo reacciona. Y cuando yo estoy en una emoción, es probable que el otro, si me está viendo, se dé cuenta que algo me está pasando, porque soy un todo, no soy un cuerpo por un lado, la emoción por el otro, y lo que me digo por otro. Entonces también qué importante es, si yo estoy en un Zoom con un cliente, el uso de mi cuerpo en esa emoción, cómo gestiono. Y muchas veces, si estoy tensa, porque estoy con miedo, o porque siento una amenaza, gestionar mi cuerpo de manera tal que me afloje, que me relaje un poco, hace también que la emoción cambie. Porque a la emoción se la puede entrar por distintos lugares, se la puede entrar gestionando el cuerpo, a los que somos más corporales, gestionando la interpretación a lo que me estoy diciendo, y estos tres ejes son muy importantes porque depende cada uno, que le resulta más fácil y más familiar, puede entrar en la emoción por alguno de estos lugares. Y bueno, y por último, y para ir cerrando, los factores claves del éxito. Es fundamental conocer al cliente. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué les preocupa? ¿Qué necesita? Si hoy tenemos mucho contacto con nuestro cliente online, bueno, leerlo, buscarlo, ver cuáles son sus intereses, qué publica, qué no publica, qué dice, quiénes son sus contactos, con quién interactúa, investigar un poco al cliente, porque en función de eso me va a dar una idea de quién es, ya que no tengo contacto directo, o por ahí algunos de ustedes sí lo tienen, ¿no? Porque este contexto, bueno, en general mucho más online, pero igual obviamente pueden tener contacto directo, pero conocer al cliente un poquito más allá de lo que nos trae. Eso es muy importante para también saber qué contexto emocional es más adecuado para él. Generar vínculo de confianza es fundamental. Estar en su mindset, yo digo en su cabeza, ¿no? Cuando necesita algo, que nos tenga presentes, que diga, puedo llamar a fulano, que me puede resolver este tema, siempre desde qué valor le puedo agregar al cliente, ¿no? Y siempre ir un poquito más allá. Si el cliente está necesitando algo que yo no vendo, ya sea servicio o producto, está buenísimo porque genera un lazo de confianza y a largo plazo, y me va a tener en su cabeza, que pueda recomendarle a alguien, que pueda decir, mira, estuve en tal página, ellos tienen, ¿por qué no te fijas ahí? Darle un poquito más, darle valor agregado a mi cliente, porque eso genera un lazo de confianza. Y cuando hay confianza, es mucho más fácil producir la venta. Generar un contexto comunicacional más allá de lo estrictamente comercial, ¿no? Muchas veces cuando uno tiene contacto con el cliente no entra directamente al producto o al servicio, sino que conversa sobre otros temas, y si nosotros tenemos un poco más de información más allá de lo comercial, puede ser interesante para entrar, y después escuchar, y hablar menos. Escuchar al cliente es la clave, de vuelta, repito, y lo dijimos con Guille antes, en la comunicación interpersonal, la posta y la clave es la escucha. Yo puedo estar hablando, si ustedes no me están escuchando, todo lo que digo yo no sirve de nada. O sea, lo que le da el sentido a la comunicación es la escucha, no el habla.
Entonces ser piolas, estar atentos a qué me está queriendo decir. A ver, hacerle una pregunta y dejarlo hablar. Obviamente hay clientes que hablan poco, ¿no? Pero digo, estar mucho más atenta a la escucha. Y cuando digo escucha, no se escucha solo lo que me dice, es el tono en que me habla, cómo gesticula, cómo es su cuerpo, si está escuchando atentamente, qué me está diciendo con sus caras, con sus gestos, ¿no? Escuchar al cliente es mucho más que escuchar la palabra, es escuchar en qué emoción está, si está entusiasmado con lo que le estoy contando, es escuchar si está con un problema y está pensando en otra cosa y no me está dando bolilla, y verlo. Bueno, esto me parece fundamental, escuchar, escuchar y escuchar y hablar menos. Yo siempre digo, tenemos 2 oídos, 2 orejas y una boca, para algo la tenemos, para algo fuimos creados de esa manera, ¿no? Si no tendríamos 2 bocas y una oreja, y sin embargo tenemos 2 orejas. Y otra cosa importante en la comunicación es esto, yo puedo escuchar así, no sé si todos me ven, o puedo escuchar así. Si yo escucho así, me estoy escuchando lo que yo me estoy diciendo, y si yo me estoy escuchando lo que yo me estoy diciendo, no estoy escuchando al cliente, me estoy escuchando a mí, y a mi pajarito que tengo adentro que me dice, uy, este siempre es lo mismo, no sé qué, o no le importa lo que le estoy diciendo, y eso me cierra posibilidades para lograr lo que quiero lograr, que es vender. Si yo estoy escuchando así, estoy escuchando al otro. Si estoy escuchando así, me estoy escuchando a mí, y si me estoy escuchando a mí, lo estoy escuchando al otro. ¿Cómo voy a entender lo que el otro necesita? Y bueno, y esto de ofrecerle soluciones más allá de lo que ofrecemos como emprendedores. Si vos al cliente le ofreces algo más allá de lo que vos das, aunque no sea tu negocio, el vínculo que se genera con ese cliente es completamente diferente. Y te va a tener mucho más presente. Y el contexto emocional de confianza es crítico. Crítico para que me vuelva a llamar. Y para que además le diga a otros, llamalo, es repiola, te resuelve todo, si no tiene él te manda otro, pero siempre me ha resuelto. Confianza es fundamental. Así que bueno, les agradecemos el tiempo, acá están nuestros datos, tanto Guille como yo estamos disponibles, si quieren hacernos preguntas, seguramente vamos a empezar a dar otros cursos y van a ver nuestras convocatorias, pero si quieren contactarnos para hacernos consultas, lo que sea, ahí están nuestros datos. Y bueno, y abrimos a preguntas, a ver si tienen ganas de compartir algo, o si quieren preguntar, somos todo oídos así. Bueno, yo estaba viendo si alguna quedó sin responder en el chat, Sí. pero no, veo que todo fue, las respuestas estuvieron para todo. Okay. Bueno, me encantó, te súper agradezco, me gustó mucho el enfoque, me encantó este taller. Bueno, quiero conocerlos a todos, a ver qué hacen, cuál es el emprendimiento, en qué se orientan, cuál es la dificultad. Pero bueno, ya nos veremos en otras ocasiones. Veo gente que no conozco de otros talleres, o sea, gente que se ha ido sumando, que me encanta. Bueno, acá en el chat dice muchas gracias, nos gustó, había agradecimiento. Si querés, Chivi, cerrar la pantalla, deja de compartir, así los vemos a todos. Sí. Vale, ahí dejo. Ahí está. Ahí está. Dudas, consultas, comentarios, palabras para cerrar que quieran compartir. Yo quería decir algo, bueno, estoy escuchando, cómo estos temas que parecen tan sencillos empieza a retumbar, ¿no?, en la cabeza de todos. Esto del miedo, porque nos pasa, más allá del miedo, la situación que sea, a veces es miedo a enfrentar a un cliente, nada más y nada menos, porque causa esa emoción, ¿verdad? Enfrentar a veces a un cliente para proponerle una venta o una propuesta. Y por sobre todo, a mí me retumba lo de escuchar, me doy cuenta que es donde yo tengo ahí un grave problema. Es lo que tengo que trabajar.
Así que bueno, gracias. Hoy me voy con eso retumbando en la cabeza. Bueno, yo te agradezco que hayas participado a vos, Silvia, y a Andy Pérez Prada, que está ahí también. Les súper agradezco que hayan estado, son dos grandes amigas de Delta. Silvia es de Mujeres Protagonistas, Andy es una gran coach de emprendedoras. Y bueno, les agradezco muchísimo a todos, pero especialmente a ellas que son grandes amigas. Bueno, gracias. Sí. Un placer. Mujeres Protagonistas siempre está presente, la verdad que es un placer contar con ustedes y Andy también. Me puse muy contenta cuando la vi a Silvia al principio y cuando la vi a Andy también. Muchas gracias por estar. Y muchas gracias a todos por compartir en estos días, por más que parece que hay más tiempo, a veces resulta más difícil hacerse un huequito y destinar tiempo para poder escuchar a otras personas. Sí, totalmente. Hay mucho tiempo y hay poco tiempo a la vez. Es una cosa extraña lo que pasa. Tenemos más tiempo y tal vez menos disponibilidad, muchas cosas, muchas tareas nuevas, mucho pensar nuevas estrategias. Así que bueno, muchísimas gracias por estar. Muy lindo Bueno. todo. Yo llegué poco tarde, perdón, pero la verdad que lo poquito que estuve, muy interesante, y esto de escuchar es justamente, creo que hoy en día es lo más importante, ¿no? Y cuando hablaban de los mensajitos de texto, una vez una señora me recomendó no usar nunca un mensaje de texto porque es lo más antipersonal que puede haber, porque no expreso emociones, en función de cómo pones el punto, la coma, tiene distintos significados, así que esto de decir, bueno, no sé, yo en mi caso siempre ante la duda un llamado por teléfono, porque es muy distinto escuchar el tono de la voz de la persona que está del otro lado. Ahí ya te das cuenta, vos por ahí te hiciste un mundo y nada que ver. Así que yo creo que todos los puntos que vieron son muy interesantes, que lleva mucho tiempo. Yo como diseñadora, la escucha es mi 100% para interpretar mi trabajo, y eso es darle para adelante a pesar de los miedos, de situaciones que uno no se atreve a hacer y las haces igual, superar obstáculos, pues yo creo que de todo siempre uno aprende algo. Y entonces todo lo que ustedes han dicho hoy es real, es bueno repasarlo, así que muchas gracias y muy, muy lindo como lo han abordado. Gracias, muchas gracias, Elena. Yo me sumo también a lo que estuvieron diciendo, la verdad me pareció súper interesante. En mi caso yo soy abogada, con lo cual brindo ese servicio y es bastante difícil aplicar todas estas combinación de emociones, ¿no? Y creo que la escucha es fundamental, coincido con lo que decía Celine recién, o sea, yo si no escucho no puedo interpretar lo que mi cliente necesita, con lo cual es necesario. Siento que es lo que más tengo que reforzar, ¿no? Más en nuestro caso los abogados que hablamos hasta el hartazgo, entonces llega un momento que necesitas sí o sí poner un stop y escuchar al otro. Está muy bueno, así que les agradezco, la verdad que me llevo muchas herramientas como para empezar a pensar internamente y ojalá que, bueno, que las pueda aplicar. Así que bueno, muchísimas gracias, la verdad me encantó la experiencia. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hay mensajes lindos en el chat también. Sherry que agradece. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Gracias. Gracias, hasta pronto. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.